Si quieres formarte como profesora de yoga o quieres entender de verdad tu práctica, necesitas algo muy importante: entender tu cuerpo. Porque puedes aprender muchas posturas, incluso enseñarlas, pero si no entiendes lo que estamos haciendo con el cuerpo, no entiendes nada, no sirve de nada. Llevo años enseñando yoga y veo continuamente personas que practican y repiten posturas y lo están haciendo mal y ni siquiera saben que lo están haciendo mal. Por eso el estudio de la anatomía y la biomecánica es súper importante. Así que en este vídeo te voy a explicar la anatomía básica del yoga en 30 minutos. Esto es mucho, igual me paso de los 30 minutos, pero voy a hacerte una guía general de qué necesitas revisar, estudiar, aprender y luego practicar. Y para eso también al final del vídeo te voy a explicar las instrucciones básicas en Tadasana, y desde Tadasana las puedes trasladar al resto de los grupos posturales. Así que vamos a empezar. Anatomía del yoga aplicada en 30 minutos. Vamos a ver qué es lo que vamos a ver. ¿Qué vas a descubrir en este vídeo? Pues que somos seres tridimensionales. Entonces, por ejemplo, para explicar la clase, para situarnos en el espacio, para entender nuestro cuerpo, tenemos que entender un poco nuestra situación espacial. La importancia del estudio de la anatomía y el conocimiento de la biomecánica correcta, vais a ver lo importante que es. Vamos a ver un poco por encima la importancia y el estudio del sistema óseo, el estudio del sistema muscular, qué es la fascia y el cuerpo en movimiento. ¿Qué diferencia hay entre la anatomía del Renacimiento, donde se estudiaba el cuerpo en quietud, a hoy en día, que hay mucha tendencia y muchos estudios y muchos profesionales que se dedican a estudiar realmente esa anatomía en movimiento? Porque cambia la cosa. Y vamos a estudiar todo esto en una sola postura, que va a ser Tadasana, la postura de la montaña, una postura con la que deberíamos todos empezar a corregir nuestro cuerpo, nuestra biomecánica y entender muchas cosas que vamos a ir viendo. Ok, bien, como somos seres tridimensionales, tenemos que entender las instrucciones que recibamos del profesor, y también, si somos profesoras de yoga, explicarnos adecuadamente. Entonces tenemos que saber que en el movimiento existen 3 planos principales: un plano frontal, un plano transversal y un plano sagital. Vamos a verlo un poquito más detenidamente con posturas, ¿no? Entonces, tenemos un plano frontal o coronal, donde nos situamos de frente, y serían posturas como esta: Tadasana, como Utthita Trikonasana. Seguimos en un plano frontal, aunque el pie gire en un plano sagital, pero la postura es frontal, la consideramos frontal. O Ardha Chandrasana, otra postura que podemos considerar que está en un plano frontal. En el plano sagital los movimientos son hacia adelante, hacia atrás, movimientos en ese plano, como Virabhasana 1, como por ejemplo podría ser Paschimottanasana, o como podría ser elevar la pierna en Utthita Padangusthasana de frente. Estaríamos en el plano sagital. Visto desde arriba o visto de lado, te estás moviendo en ese plano. Y el plano transversal horizontal son posturas donde existe una rotación. Consideramos que hay una rotación. Visto desde arriba, tú estás viendo un movimiento de rotación. Entonces serían las paribritas, las aproximaciones a Marechasana, las aproximaciones a Varavayasana, posturas de rotación. Dijéramos que si miramos desde arriba, vemos que el cuerpo se mueve en rotación, en giros. Ok. Y por otro lado, otra forma de expresarnos en clase o expresar en la anatomía es hablar de posiciones corporales: lateral, hacia los lados; medial es el centro del cuerpo, ¿vale? Por ejemplo, si digo lleva la mano de Gomukhasana, la mano de detrás, iría a la zona medial de la columna, ¿vale? Proximal sería, dependiendo de qué articulación, por ejemplo, si estamos hablando, del hombro o del brazo. Distal son en las extremidades lo que dista más del centro, y proximal en esa extremidad lo que está más cerca. Inferior, superior. Son formas, expresiones anatómicas para
expresar posturas, expresarnos en el espacio, ¿no? Entonces, esto como profesora de yoga lo tienes que conocer, lo tienes que estudiar y como estudiante tienes que tener estos conceptos en la cabeza. Vamos a ver ahora cuál es la importancia del estudio de la anatomía y el conocimiento de la biomecánica correcta. Ya en el Renacimiento, Leonardo da Vinci estudió las proporciones del cuerpo. Este es El hombre de Vitruvio de Leonardo da Vinci. El ser humano se ha preocupado mucho desde la antigüedad en el estudio de las enfermedades, de la salud, y la anatomía se desarrolló mucho más a partir del Renacimiento. Bueno, en Grecia y en Roma también se estudiaba la anatomía, pero luego vino un periodo muy oscuro de la ciencia y en el Renacimiento se volvió a dar la importancia que tiene, ¿no? Entonces, ¿por qué es tan importante? Pues porque el cuerpo tiene límites, ¿vale? En este caso el hombre de Vitruvio tiene un círculo limitante. Bueno, hay que respetar los límites de mi cuerpo. Si yo quiero doblar la rodilla en un ángulo que no tiene capacidad, me voy a hacer daño. Lo mismo ocurre con las vértebras. Si quiero doblar las vértebras hacia atrás en un ángulo donde no es posible, me voy a hacer daño. Entonces, hay que conocer los límites y de dónde vienen, ¿no? Porque a veces estudiando la anatomía te das cuenta que, ahora entiendo por qué este ángulo de rotación es posible y este no. Entonces, esto se consigue estudiando la anatomía. Porque la alineación no es estética, es funcional. Cuando trabajamos en el yoga para la salud, yoga de la alineación, no estamos hablando de líneas rectas en primer lugar y no estábamos hablando de perfección. Estamos hablando de búsqueda de salud, de funcionalidad, de que las cosas, las articulaciones roten adecuadamente o se muevan en su ángulo de seguridad, que la musculatura se extienda en su máximo recorrido, que es lo que buscamos, y se encoja en su máximo recorrido para darle flexibilidad y darle potencia. En fin, es importante estudiar nuestros límites y la anatomía porque no se trata de estética, se trata de funcionalidad. La base lo determina todo. Si conocemos la base, si conocemos nuestras bases, que luego plantaremos unas semillas de base en Tadasana, cambia todo. Te cambia la práctica y te cambia la salud. El cuerpo funciona en cadena, no por partes. Normalmente compensamos. Normalmente, si yo quiero coger un tarro de la cocina, de la estante de arriba, me estiro, ¿vale? Y cambio mi cuerpo. Desde el pie estoy mediante cadenas buscando esa elongación. En yoga a veces fijamos la cadena en una parte para trabajar otra parte, ¿vale? Entonces el yoga es una técnica súper útil para ir desarrollando las máximas facultades de tu cuerpo, cada uno dentro de sus capacidades, pero que tu cuerpo esté saludable y en su máximo estado de salud. Y no lo hacemos por partes, sino que trabajamos de una manera holística. Bien, la fuerza también, en anatomía, la fuerza, si no hay fuerza no hay estabilidad. Entonces, muchas veces en yoga decimos que es más importante ser fuerte que ser flexible. Necesitamos fuerza y por eso en el asana se trabaja también la fuerza muscular. Necesitamos, por ejemplo, yo que tengo las rodillas mal, tengo condromalacia en las dos rodillas, necesito fortalecer mis cuádriceps y los gemelos, la pierna alrededor de la rodilla para que la rodilla esté estable. Tiene condromalacia, tiene desgaste, pero con mi musculatura sostengo. Es muy importante la musculatura. Y hoy en día, además, la musculatura es sinónimo de longevidad. Entonces, la musculatura también es importante. Entender el movimiento cambia tu práctica, entender cuáles son las posibilidades de los movimientos correctos en tus articulaciones, en tu cuerpo, cómo contribuye una parte con otra, cambia la práctica. Cómo si muevo un dedo de la mano o un dedo del pie va a afectarme a toda la pierna o a todo el brazo, ¿no? Entonces, entender esto es muy importante. Cambia completamente la práctica. También el conocimiento de la anatomía y de la biomecánica aumenta tu percepción corporal. Siempre digo que la práctica de yoga continua aumenta tu propiocepción, como estás colocado en el espacio, y esto es muy importante porque a veces colocamos malas posturas, no nos estamos dando cuenta, pero gracias a la práctica de yoga, tú, ¿qué haces con los hombros? Abre el pecho, alarga la columna. Entonces es muy importante el desarrollo de llevar la práctica a la vida también con el conocimiento de la anatomía correcta. Y evitamos compensaciones. A lo mejor mi problema es que no abro bien los hombros
y compenso con la lumbar, pero anatómicamente no es correcto y además me voy a hacer daño. Si lo que tengo que hacer es abrir los hombros, tengo que trabajar estas compensaciones. Y te da también mucha autonomía en la práctica cuando aprendes más sobre tu propia anatomía y la biomecánica correcta. Y también, esto es muy importante para todos los que quieren ser profesores de yoga, enseñar sin entender el cuerpo es irresponsable. Si eres profesor de yoga y no te sientes seguro en estas alineaciones, en esta biomecánica, no dudes en ponerte en contacto conmigo. Te voy a dejar un link para una sesión 1-1 por si quieres que te ayude o que te informe o que entre las dos busquemos soluciones, ¿no? Porque enseñar sin saber anatomía y biomecánica, alineación, es ciertamente irresponsable. Me encuentro muchas profesoras de yoga que se sienten inseguras porque no tienen esta base, no tienen esta seguridad. Entonces, un momento me faltaba una porque cada cuerpo es distinto. Esto también. Hay que conocer la anatomía general y luego ver cómo adapto a cada cuerpo, qué posibilidades tiene esta persona, cómo sus articulaciones dan de sí, cómo es su musculatura. Eso como profesores de yoga lo vemos en clase, ¿no? Se dice que un profesor de yoga conoce el cuerpo de sus alumnos y es absolutamente verdad. Yo veo una persona 2 o 3 días en clase y ya sé lo que da de sí, cómo se extiende, qué necesita trabajar más, qué musculatura está cortada y dónde tenemos que hacer más hincapié. O quizás unas dorsales cerradas, poca movilidad en los hombros, unas cervicales doloridas. Se ven muchas cosas en clase y hay que aprender a verlo. Hay que aprender a distinguir los cuerpos y a plasmar la relación entre la anatomía y el cuerpo en concreto de una persona, ¿no? Entonces, para ello trabajamos y deberíamos estudiar el sistema óseo, estudiar los principales huesos y distribución. Este es un esqueleto con principales huesos que me imagino que estos los conocéis todos, pero es muy importante. Hay que estudiar algún huesito más, pero es muy importante tener la estructura del cuerpo general. No somos anatomistas, esto lo voy a repetir varias veces en el vídeo, no somos anatomistas, no me sé todos los huesos, pero sí los principales y sobre todo los que voy a usar mucho para dar instrucciones. Por ejemplo, en el cráneo, el occipital, el hueso por detrás del cráneo, es súper importante. Lo uso muchísimo en mis indicaciones. Las costillas, el esternón, la mandíbula inferior, el húmero, el radio, el cúbito, el fémur. El fémur, hablamos mucho del fémur y hablamos mucho de la cabeza del fémur, la pelvis, las crestas ilíacas, el hueso púbico o la sínfisis púbica, la tibia, el peroné, las falanges. Todo esto tenemos que estar habituados a hablar de ello y entender dónde está y de qué va, ¿vale? Vuelvo a decir, no somos anatomistas, no vamos a sabernos todos los huesos, o sí, pero sí los principales. ¿Dónde está la clavícula? O sea, esto hay que saberlo. Y más importante que el estudio principal de los huesos es el impacto de los huesos, sus formas, su distribución en nuestras alineaciones. Por ejemplo, la mano y el pie tienen forma de abanico. ¿Por qué? Porque nos dan estabilidad. El pie necesita abrirse. Si miramos atrás, tenemos un hueso grande que nos sostiene en las piernas, el fémur. Y hay tanto peso que sostener que luego hay dos huesitos, la tibia y el peroné, para distribuir ese peso. Y ese peso, en el talón hay muchos huesos que van articulándose y soportando el peso del cuerpo. Y para soportar mejor el peso del cuerpo, el pie se abre en forma de abanico, se dice en forma de abanico, igual que las manos. El pie y las manos son muy parecidos. Cuando estoy en Adho Mukha Svanasana, abro. Cuando estoy en una postura de pie, abro mis pies. Esto es fundamental. Y tengo que saber qué estructuras me están dando soporte, ¿vale? De hecho, entender el sistema óseo nos hace ver, bueno, primero las articulaciones, qué articulaciones tenemos, pero también, por ejemplo, por qué la mitad del pie pasa por el segundo o tercer dedo y la mitad del talón. Y cómo se componen esos huesecillos que forman la muñeca. En fin, estudiar esto es súper importante para entender luego cómo peso, cómo me muevo, cómo coloco mis falanges y cómo distribuyo el peso en ellas, etcétera, etcétera.
Las vértebras. Las vértebras también es muy importante. Y a mí, por ejemplo, cuando me puse más en serio a estudiar anatomía, me sorprendió. Y me sorprendió que efectivamente cada grupo vertebral de vértebras tienen una funcionalidad. Las cervicales son pequeñas porque sostienen menos peso y conforme el peso aumenta, las últimas vértebras son más grandes, las lumbares son más grandes. Sin embargo, las cervicales tienen mucha movilidad para todas partes, por eso tienen una determinada configuración. Las torácicas, como anclan las costillas, tienen movilidad rotacional, pero tienen más dificultad de ir hacia adelante y hacia detrás. Sin embargo, las lumbares tienen una facilidad de pliegue hacia adelante, hacia detrás. No hay que forzar, no hay que abusar de ellas. Pero estudiar la anatomía me da una referencia sobre mi cuerpo. Ahí podéis buscar en internet, hay grados de movimiento, de rotación, de extensión y hacia adelante y lateral. Hay grados de movimiento dependiendo en qué grupo de vértebras nos movamos. Las cervicales tienen mucha movilidad, son las que más movilidad tienen todo alrededor, ¿vale? Lateral, hacia adelante, hacia atrás, de rotación también, que también con la edad esto se va perdiendo y hay que ir trabajándolo. Entonces, estudiar la anatomía me va a dar un soporte a la práctica y a explicar la práctica y a ver dónde las personas están abusando de su columna vertebral o cómo poder ayudar o cómo poder enseñar. El sistema óseo nos protege. El cráneo protege, como digo yo, Mazinger Z, aquí al muñequito, el cerebro que organiza y lo mueve todo. El cráneo tiene articulaciones fijas en sus diferentes huesos y nos protege lo más fundamental, ¿no? El sistema nervioso, el cerebro. La caja torácica también hay un anclaje de vértebras en el esternón desde la columna, ¿no? Esas vértebras son muy diferentes porque llevan costillas y es un buen anclaje para los golpes que no toquen ni los pulmones ni el corazón. El corazón está muy protegido. La cavidad pélvica, a su vez, sobre todo en las mujeres, contienen unos órganos importantes. En las mujeres todos los órganos femeninos que tenemos que cuidar. Entonces, entender cómo estas estructuras nos ayudan a protegernos es súper importante. Estudiarlas, ver las diferentes formas y ver sus capacidades de movimiento. Por ejemplo, en la pelvis hay poco movimiento, pero durante el parto se tiene que abrir el canal del parto y se abre mucho la pelvis y esto produce a veces problemas en el sacroiliaco. La pelvis femenina es más grande que la masculina. Todo esto en proporción. Todo esto hay que estudiarlo y entenderlo. El sistema óseo nos facilita la movilidad. Los músculos están por encima, protegiendo, son los que van a mover, pero las articulaciones tienen límites, ¿vale? Entonces hay que entender estas articulaciones, lo vamos a ver ahora. Y nos dan sostén. La columna, las piernas, cuando hacemos el pino, los brazos nos dan sostén. Las piernas nos llevan en el día a día. La columna, que debe estar protegida porque el sistema nervioso pasa a través de la columna, ¿no? Entonces, todo esto hay que estudiarlo y, como repito, no somos anatomistas, pero tenemos que tener un conocimiento. Movilidad articular, articulaciones y tipos, súper importante. Entender que las articulaciones, la rodilla, la articulación del hombro, el codo, tienen unos movimientos permitidos y otros prohibidos. Tú no puedes hacer cualquier cosa con la rodilla. La rodilla tiene un pliegue hacia adelante y hacia atrás y poca movilidad lateral. La movilidad lateral viene de la cadera, que al revés es una articulación esférica que tiene mucho movimiento. Existen articulaciones fijas, como la del cráneo, móviles, como la cadera o la rodilla o los hombros, y unas semimóviles, como las vértebras. Las vértebras, dependiendo, como hemos dicho, los tramos de las vértebras, van a tener más movilidad o menos movilidad. Y esto hay que estudiarlo para saber dónde no debo abusar. Y es muy importante, en cualquier libro de anatomía que merezca la pena, vais a ver el tipo de articulaciones. No es lo mismo la articulación de la cadera, que la tenemos aquí, en artrosis, que es una bola dentro de la cabeza del fémur, dentro de un acetábulo y tiene mucha movilidad. Hay personas que tienen el acetábulo muy pequeño, menos movilidad, y personas que lo tienen muy abierto, más movilidad. Esto explica por qué algunos tienen mucha facilidad en hacer Padmasana y otros no.
La rodilla es una articulación hacia adelante, hacia atrás, ¿vale? Entonces, a ver, es que no la veo aquí. Es una articulación condiloidea, yo creo, o en bisagra. Tiene muy poco movimiento, ¿vale? Entonces, cada articulación hay que estudiar qué posibilidades de movimiento tiene para ver si estamos trabajando con corrección o dónde nos podemos hacer daño. Por ejemplo, alinear bien el fémur con la tibia me asegura que la rodilla está bien. Y luego mover a partir de la cadera. La articulación del hombro es la más compleja porque son 3 articulaciones. La clavícula con el húmero con el omóplato y la clavícula con el esternón. Esto también forma parte. Hay poco movimiento, pero hay cierto movimiento. Hay personas que según aquí, si os tocáis en la clavícula con el esternón, podéis notar mucho movimiento. Y esto es importante porque luego voy a defender el estudio de la anatomía en movimiento donde nos tocamos y observamos. En nuestra propia práctica de yoga, en Utthita Trikonasana, en posturas Adho Mukha, en las transiciones, también podemos estudiar cómo son estos movimientos y qué repercusión tienen en nuestro sistema óseo y viceversa, ¿no? Entonces es súper importante estudiar anatomía. Esta imagen la encontré de chiripa un día y me pareció fantástica, ¿vale? Porque explica que, por ejemplo, en el tobillo necesitamos desarrollar movilidad. Es muy importante. La movilidad en el tobillo se va perdiendo también, todo se va perdiendo y es muy importante para las caídas. Cuando eres mayor te vas haciendo mayor y la movilidad se reduce, es más fácil que te tropieces. La movilidad del tobillo la trabajamos en yoga en muchas posturas y hay que trabajarla. En la rodilla, sin embargo, tenemos que dar estabilidad porque es una articulación complicada y tenemos que estabilizarla. Entonces tenemos que crear fuerza en la musculatura de alrededor. En la cadera buscamos movilidad. La cadera es una articulación donde hay mucho movimiento y buscamos movilidad. En mi caso, por ejemplo, que no soy capaz de hacer Padmasana, yo creo que, y he visto radiografías de mis caderas, mi acetábulo está muy cerradito. Bueno, esto es genética o, bueno, evolución humana, ¿no? Entonces, trabajar la movilidad de las caderas es bueno para que no vaya a peor. A veces tener una trocanteritis y crear cierta movilidad en la cadera va a ayudar a que esa trocanteritis se desinflame. Entonces, tener este conocimiento anatómico es súper importante. Me interesa mucho aquí cuando señala la zona roja, la lumbar. En la lumbar hay que crear estabilidad, porque muchos de nosotros cuando hacemos posturas hacia atrás tiramos de lumbar. Y la lumbar no hay que abusar porque ahí vienen las hernias, los problemas donde la mayor parte de la gente tiene hernias y problemas es en la zona lumbar, ¿vale? Entonces ahí hay que crear estabilidad. ¿Y cómo creo estabilidad lumbar? Pues trabajando bien la anatomía y la musculatura de mi espalda y de mi core, fundamental. Y esto en yoga lo hacemos. Si trabajas con un profesor o eres una profesora que trabaja bien todos los grupos posturales, vas a trabajar bien todos los grupos musculares y vas a fortalecer el core. Súper importante para proteger la estabilidad de la zona lumbar. Sin embargo, en la zona dorsal, donde la movilidad está más reducida porque la caja torácica hace que esas vértebras tengan menos movilidad, sobre todo de flexión hacia adelante y hacia atrás, entonces ahí hay que trabajar la movilidad, mucha apertura de pecho, mucho trabajo dorsal, ¿vale? Y la estabilidad en las cervicales. Las cervicales son las vértebras que más movilidad tienen y sin embargo también nos podemos hacer daño. Entonces también hay que trabajar la musculatura del cuello y fortalecer la zona cervical. Entonces vamos encontrando pistas estudiando anatomía de qué necesitamos, de qué vamos necesitando y qué puedo pedir a mi cuerpo y por supuesto al de mis alumnos. A veces habrá cosas que no se le pueda pedir. ¿Ok? Me enrollo mucho. Seguimos. El estudio del sistema muscular, lo mismo, no somos anatomistas, que lo pongo aquí. La musculatura principal, la musculatura que voy a usar para hablar en clase, para dar pistas. Unos cuádriceps. Tienes que saber, conocer los abductores, el tibial, los gemelos, el glúteo medio, glúteo mayor, glúteo menor, todo esto hay que estudiarlo en anatomía, pero saber qué es el glúteo mínimamente, qué son los tríceps. Yo doy una instrucción continuamente que es tríceps hacia las orejas
¿Y dónde está el tríceps? ¿Dónde está el deltoide? ¿Dónde está el dorsal? ¿Dónde está el trapecio? El trapecio lo uso mucho. Trapecios hacia la cintura. Son instrucciones que damos en clase y que hay que tener un mínimo conocimiento anatómico. Evidentemente, algún conocimiento anatómico yo tengo ya desde el cole, porque yo era una niña muy listorria y estudiaba bien y tengo conocimiento que me ha quedado, pero evidentemente cuando decidí meterme en el mundo del yoga de pleno y empecé a estudiar anatomía, pues he aprendido mucho más. Por ejemplo, el esternocleidomastoideo me lo sabía desde el cole, porque era una repollito yo. Pero el deltoides, el pectoral mayor, intercostales, abdominal, pues todo esto hay que tener que te suene, tienes que conocer. Encontré esta imagen que vienen musculitos pocos y fundamentales y me pareció muy importante ponerlo. Vuelvo a repetir, no hay que saberse toda la musculatura humana al detallito, pero sí, a grosso modo, los músculos más importantes que afectan en nuestra postura y en nuestro día a día y, por supuesto, en la práctica de yoga. Hay que conocer la musculatura principal de las piernas, el core, la espalda, hombros y brazos. El core son los abdominales. Bien, luego también estudiando anatomía aprendes que hay distintos tipos de fibras musculares y también que la importancia de la extensión y la contracción correcta de las fibras musculares. Esto ya os invito a investigar un poquito más en los manuales de anatomía, pero cómo se contrae un músculo, cómo se extiende, la importancia de una contracción pequeña, soltar, otra contracción pequeña, soltar y volver a contraer mucho más fuerte, es mucho más efectivo que llegar directamente a contraer. También la importancia de que el músculo tiene un máximo de contracción y hay que ir a ese máximo. No hay que quedarse con el músculo a medio camino, porque entonces le estamos dando una mala enseñanza a ese músculo. El músculo es muy importante, cada día hay más estudios científicos de la importancia del músculo en el envejecimiento, en la longevidad y en la importancia del músculo como otro órgano. El músculo produce sustancias, despliega esas sustancias y es muy importante. Hoy en día el músculo y la longevidad van en paralelo. Necesitamos muscular, necesitamos estar fuertes para mantener el cuerpo con salud el máximo tiempo posible. En las fibras musculares estudiaremos la contracción y la elongación, los tipos de contracción, muy importante, concéntrica, excéntrica o isométrica, cuando estamos haciendo un movimiento sin movimiento, pero el cuerpo mantiene. Cuando mantengo un peso en quietud, hay una contracción isométrica y el músculo está haciendo un esfuerzo. La inserción muscular proximal y distal me ayuda a trabajar movimientos. Por ejemplo, la articulación del codo. La articulación del codo, si la trabajo de manera distal, será trabajando la mano, y si la trabajo desde el hombro, será proximal hacia el hombro. Entonces, por ejemplo, la rodilla se puede trabajar moviendo el pie o moviendo la cadera. Depende de el músculo, por ejemplo, el cuádriceps. Se puede trabajar contrayendo la rodilla o contrayendo la cadera. Entonces, los músculos se pueden trabajar desde su inserción muscular distal y proximal, ¿vale? Músculos agonistas y antagonistas. Esto es muy importante en el yoga porque muchas veces queremos estirar bien una musculatura como puede ser el isquiotibial y para eso tengo que trabajar bien la contracción del antagonista, que es el cuádriceps. Entonces, tener el concepto de cuáles son los músculos agonistas y antagonistas es muy importante también a la hora de buscar una extensión mayor en un músculo. Cuando extiendo un músculo tengo que contraer el antagonista. Y bueno, pues muy interesante el estudio del músculo desde dentro. Los músculos, si son funcionales o no, aprender, entender qué quiere decir esto, la coordinación muscular, que es clave en yoga, ¿no? Esta chica en Parivrtta Ardha Chandrasana tiene que coordinar desde el talón de la pierna de arriba, el brazo de arriba, el talón de la pierna de abajo, la extensión de la columna, tengo que buscar la extensión de la columna, tengo que buscar la rotación en el vientre, en el bajo vientre, en el diafragma, en la dorsal. Trabajamos una coordinación muscular para mantener una postura y tenemos que entender y saber qué es lo que está trabajando y hacia dónde tiene que trabajar correctamente. ¿Ok? Y la relación de la postura con la alineación, cuando hablamos de alineación, es corrección postural, es muy importante en el yoga.
los errores comunes en el mundo del yoga o de la gente que se acerca al yoga es que creen que yoga es solo estirar. No. A ver, esta chica para estar ahí tiene que estar fortaleciendo el cuádriceps, debe de estar activo, la nalga izquierda está súper potente, la pierna de arriba también tiene que tener la musculatura muy activa. Entonces, no se trata de quiero estirar, no, en yoga también se trabaja la musculatura. De hecho, en yoga decimos que es más fuerte, es más importante ser fuerte que flexible. Un error es no activar cuando hace falta. Por ejemplo, las piernas, nosotros siempre trabajamos las posturas de pie, las posturas sentadas, las posturas invertidas con las piernas activas. Entonces, no activar las piernas en una postura invertida tiene el riesgo de que todo el peso cae a plomo sobre tus hombros o sobre tu cabeza, mientras que la activación de las piernas ayuda de alguna manera a elevar la postura. Entonces, hay veces que activamos músculos que no hacen falta y viceversa. Cuando hacen falta, hay que activarlos y entender la diferencia entre activar y dejar el músculo laxo, inactivo. En Savasana, en la postura final, dejamos todo el cuerpo inactivo. Pero en la práctica tenemos que activar lo que hay que activar, ¿vale? Y hay que aprender qué es lo que hay que activar. Y luego hay personas un error es compensar zonas dominantes. Soy muy fuerte de piernas, pero tengo los brazos muy débiles y compenso con la fuerza de mis piernas. Un claro caso dañino de compensación es en un gran arco, en una postura hacia atrás, tirar de lumbar. Sí, puedes hacerlo tirando de lumbar, pero te vas a terminar haciendo daño. Hay que, de manera armónica, trabajar la lumbar, trabajar la dorsal, trabajar los hombros, trabajar el psoas, abrir el cuádriceps, para que la postura sea armónica y no dañina. Si compenso con las zonas fuertes y no trabajo las zonas débiles, por ejemplo, unos hombros muy cerrados, pues no voy a compensar bien el arco, ¿vale? Entonces, no se trata de estirar más, sino de saber cuándo activar, cuándo soltar y cómo sostener. La fascia es un tejido relativamente conocido moderno. Hoy en día, pues también se considera casi un órgano, la fascia, que es un tejido que envuelve todo el cuerpo y conecta, por ejemplo, la fascia posterior va desde la coronilla hasta los talones, por detrás. Recorre todo el cuerpo y conecta todo el cuerpo. Integra músculos, huesos y órganos. También es un tejido como de colágeno, como fibroso, fibras largas que están alrededor del músculo. La fascia rodea el músculo y rodea todo el cuerpo, ¿vale? Los huesos es un tejido hidratado y que facilita, lubrica el movimiento. Entonces, mantener la fascia viva y saludable es importante, muy importante beber agua. Y transmite fuerzas y tensiones. Si me hago daño en un sitio, puede haber una transmisión a todo el cuerpo. Este es un concepto que se usa en el estudio de la fascia, que se llama tensegridad y que tiene que ver con que esta red o esta redecilla que rodea todo el cuerpo mantiene a la vez no por fuerza, sino por este concepto de tensegridad en el que las fibras se alinean de tal manera que crean una fuerza, una red de fuerza, ¿vale? Es el concepto de tensegridad que podéis buscar en internet, que es un concepto que viene de la arquitectura, de cómo estructuras, cómo se sostienen con aparentemente poco pilar de fuerza, poca fuerza de sostén, pero es porque hay tensiones que mantienen la estructura estable, ¿vale? Pues de alguna manera la fascia nos ayuda a mantener nuestras estructuras estables por esa red de conexiones que dan soporte a nuestro cuerpo. Permite continuidad en el movimiento. Cuando yo me muevo, toda mi fascia se mueve, todo mi cuerpo. Entonces, lubrica, sostiene, apoya. Entonces, bueno, aquí estas imágenes las he puesto como ejemplo de cómo a veces trabajamos la fascia con yoga miofascial. Trabajamos con pelotas o con rodines para trabajar por debajo de la piel la flexibilidad de la fascia, lubricarla. Entonces el cuerpo funciona como una red, no por partes, sino como una red completa y se adapta al uso. Si hay movimiento, se organiza el cuerpo. Si hay inmovilidad, se vuelve rígido.
Por eso es muy bueno estos pequeños automasajes con pelotas o con rodillos, donde realmente lo que estamos haciendo es lubricar la fascia y crear. Yo pienso que oxigenamos, ¿eh? En la fascia necesita hidratación, pero a la vez pienso que uno de los puntos más importantes en el yoga es cuando contraes y descontraes, cuando presionas y descomprimes, estás creando bombeo de sangre oxigenada que acude a las células, a todas las células, y no hay nada rígido, flexibilizamos. Y de la misma manera con la fascia estamos dándole hidratación, movilidad suave para que esté flexible, no rígida. Y importancia en el yoga, en el trabajo global y la conexión y la percepción entre la conexión entre un pie y un hombro. Existe esa conexión debido a esa fascia que une todo el sistema o que protege o que lubrica todo el sistema. Estudiar el cuerpo en movimiento es muy importante porque el yoga es movimiento, no teoría. Es movimiento, no es rigidez. Muchas veces estudiamos posturas en estático. Esto es muy importante. El trabajo, como hemos dicho, isométrico es muy importante para el músculo. De esto cada día hay más estudios. Es muy importante contraer, descontraer, y el trabajo isométrico también tiene una repercusión importante en nuestra musculatura y en nuestro cuerpo. Y me interesa esto de estudiar el cuerpo en movimiento. No me lo he traído, lo tengo por aquí. Tengo varios libros de Blandine Germain-Calais, que es una fisio, era bailarina y se dedicó, pinta fenomenal, entonces sus libros están ilustrados por ella y estudia la musculatura, el sistema óseo y el sistema, por ejemplo, respiratorio. Tiene libros sobre el perineo, tiene libros sobre cómo dar a luz en movimiento. Entonces, es muy interesante porque ya no es la anatomía rígida física que antiguamente se estudiaba los músculos y ya está, sino esto qué capacidad tiene de movimiento y qué nos aporta y hasta dónde podemos llegar. Os recomiendo mucho estos libros de Blandine Germain-Calais. El cuerpo no funciona en estático, todo ocurre en transición. De hecho, es que aunque estemos estáticos, las células siguen moviéndose, sigue habiendo intercambio, sigue bombeando el corazón, sigue habiendo respiración, sigue nutriéndose y cambiando las células de la piel. Estamos continuamente en movimiento, aunque no lo veamos, ¿eh? Entonces, de la misma manera, cuando nos movemos hay que aprender a fluir y aprender a hacerlo con corrección. Entendemos cómo se genera una postura, no solo la copiamos. Entendemos cuando estudiamos el cuerpo en movimiento de dónde viene ese movimiento. No simplemente miramos a la profe y repetimos, sino que vamos entendiendo, ya entiendo, tríceps hacia las orejas, ese movimiento que hace en la articulación del hombro, cómo está afectando al omóplato, etc. Entonces empezamos a conectar todo, empezamos a entender. Mejoramos la coordinación y la precisión, evitamos compensaciones y sobrecargas porque nos ayuda además a respetar los límites reales del cuerpo. Esto es muy importante, estudiar la anatomía y la anatomía para el movimiento. Aprenderemos a integrar huesos, músculos, fascia, a sentirnos más. Vamos a aumentar nuestra propiocepción con la práctica de yoga y el conocimiento corporal, porque desarrollamos esa percepción, esa propiocepción y porque nos da autonomía en la práctica. Cuando yo practico o cuando yo enseño y cuando enseño a personas que quieren ser profesores de yoga, lo que más me importa es tu práctica personal. Y tener autonomía en tu práctica personal implica saber qué secuencia usar, o te la da la profesora o tú aprendes a secuenciar, aprender cómo funciona mi cuerpo a nivel anatómico y anatomía en movimiento. Y eso me da una seguridad en mi propia práctica personal de que no me voy a hacer daño, de cómo tengo que colocar con precisión y con corrección mi lumbar, cómo tengo que colocar con corrección y precisión mis pies, mis rodillas, etcétera, etcétera. Y esto nos da mucha autonomía y nos da mucha salud y también felicidad. La práctica de yoga nos da felicidad y nos permite enseñar con claridad y seguridad. Vuelvo a insistir, si quieres ser profesora o si eres profesora y no lo tienes nada claro, la biomecánica, la anatomía, contacta conmigo, puedes agendar una sesión 1-1 y sin problema hablaremos de cuál es tu caso y cómo te puedo ayudar. ¿Ok? Seguimos con Tadasana. Os prometí una postura donde vamos a ver
alineaciones muy importantes. Para mí no es trivial. Sigo viendo cómo las personas no colocan bien las piernas, sigo viendo cómo la pelvis está descompensada, sigo viendo hombros poco abiertos, omóplatos que no se activan, ¿ok? Entonces, os voy a dar unas pinceladas sobre Tadasana, porque si no esto no va a durar 30 minutos, sino mucho más. Podría hablar mucho más de Tadasana, pero vamos a ver cuestiones concretas que puedo llevar de Tadasana a otras posturas, ¿vale? Entonces, en Tadasana, la postura de pie, lo más importante es el pie porque es la base de la postura. ¿Cómo te colocas de pie sobre el antideslizante? ¿Cómo está tu pie en Utthita Trikonasana? ¿Cómo está tu pie en Paschimottanasana? ¿Cómo está tu pie en Sirsasana? Lo que ocurre aquí ocurre en las demás posturas. El pie es súper importante. Por eso yo le llamo la base de la postura. Las piernas, los pilares humanos. Estos dos pilares que nos sostienen, tenemos que hacer que nos sostengan con corrección. Tenemos que sus articulaciones se mantengan saludables y practicar con acción en las piernas, activación en las piernas, tanto en Tadasana como en Sirsasana, como en Virabhasana 2, como en cualquier postura sentado, hay que activar las piernas cuando hay que activarlas. La pelvis. Esta chica está bastante bien colocada con una pelvis neutra. Su pelvis no se va en retroversión ni en anteversión. Parece que está neutra. Y es así como tenemos que trabajar. Quizás está un poco en retroversión. Pero tenemos que trabajar con la pelvis bien colocada. Entonces, para mí la pelvis es la bisagra humana. Primero, como dijimos antes, es una estructura de protección de nuestros órganos femeninos y de los órganos en general. La pelvis es como un receptáculo donde se alojan los órganos. Hay que cuidarla. Pero además, la pelvis y su capacidad de inclinarse, de hacer de bisagra, es súper importante en el trabajo corporal y en este caso en el yoga, ¿vale? Lo vamos a ver más detenidamente. La columna para mí es el canal principal, es donde tenemos la médula espinal protegida por un sistema óseo y por un sistema muscular. La musculatura de la espalda protege la columna y la musculatura del abdomen también. Entonces, la columna es fundamental. Tenemos en yoga decimos que la longevidad se mide en la salud de tu columna. Los brazos, hombros y manos, que yo le llamo conexiones superiores, muy importantes. Mucha gente tiene mucha dificultad en la movilidad en los hombros, en la activación de omóplatos, en la colocación de las manos, la colocación de los brazos. Hay muchas posturas de apoyo sobre las manos, entonces también tenemos que aprender a colocar adecuadamente los brazos, ¿ok? Vamos a verlo un poquito más detenidamente. Entonces empezamos por el pie, la base de la postura. La pisada es súper importante. Veo gente con pies planos, pies que se vuelcan hacia afuera. No tenéis más que mirar vuestros zapatos, por dónde desgastáis los zapatos. Entonces, este desgaste de los zapatos lo vamos corrigiendo poco a poco, gotita a gotita, en clase. En clase, llevando percepción a cómo apoyo el pie. El arco del pie tiene que ser un arco, tiene que sostener. Ese arco, que se forma por huesos, debe tener una musculatura de sostén inferior y superior. Entonces, trabajar el pie adecuadamente en todas las posturas, estabilizar los maleolos de los tobillos, extender los dedos de los pies y buscar la pisada correcta, que normalmente decimos que tenemos que activar la bola del dedo gordo, esta bola, el interior del talón y todo el arco externo, pisar fuerte en el arco externo, la bola del dedo gordo y el talón interno. Y yo le digo a mis alumnos, imaginaros que tenéis una chincheta debajo del pie, ¿cómo actuáis con el pie? Y ahí, cuando activo el pie, empieza a activarse toda la pierna. Es súper importante. Por eso en las posturas invertidas también pido esa activación del pie. Y un pie hacia la cara. Porque si yo activo bien el pie, voy a tener en control la pierna. Si tiro del talón interno, controlo la pierna interna. Entonces, el pie es fundamental. Hay que reconocer las estructuras. Hay que ver cuáles son los problemas de cada uno para ir avanzando en nuestra pisada correcta, ¿ok? Si os interesa más, tengo muchos cursos y muchas explicaciones. Quiero que indaguéis en vuestro antideslizante sobre el pie. Pero el pie es fundamental, pero no solo en Tadasana. Esto va a ir en todas las posturas, todas las posturas. Las piernas, los pilares del cuerpo. Este chico está estupendamente alineado en rodillas, ¿vale?
El maleolo interno se sube un poco, pero bueno, se trata de pisar un poquito más hacia adentro en el pie y alinear la pierna. Hay personas que tienen genu valgo, genu varo o genu normal, ¿vale? Mis rodillas tienden hacia afuera un poco en genu varo, sobre todo mi pierna izquierda, que me la rompí de pequeña. Entonces, esto con una práctica de yoga adecuada se aprende a corregir y a alinear. Yo le digo a mis alumnos, trabajo con el ligamento externo o el ligamento interno de la rodilla para que la rodilla mire de frente y haya una linealidad en el sistema óseo de la pierna. Y esto se trabaja en yoga. A veces cuando hay problemas de genu valgo o de genu varo, trabajamos con un ladrillo entre las rodillas, un cinturón, cosas más específicas. Pero es muy importante alinear la pierna y ser consciente en yoga, porque cuando lo hago en yoga, luego lo iré haciendo en la calle. Iré beneficiándome y aliviando posibles problemas que haya en las rodillas. El pliegue de la rodilla, como me siento, ya sabéis que la rodilla tiene que cerrarse, no tiene mucha movilidad lateral. La movilidad lateral viene de la cadera. Entonces hay que trabajar la cadera para trabajar bien el pliegue de la rodilla. Y cuando pliego la rodilla, vaciar el hueco popliteo, el espacio posterior de la rodilla, etcétera, etcétera. Esto es muy importante y lo estudiamos en esta anatomía para el movimiento. También, por ejemplo, en Virabhasana 2 o en Virabhasana 1, alinear la rodilla sobre el segundo o tercer dedo. O si subo escaleras, tenéis que trabajar siempre en la rodilla en el segundo o tercer dedo, la rodilla que no caiga hacia adentro, ¿vale? Ni hacia afuera. Y hay un concepto que me enseñaron una vez y me quedé con él, que era David y Goliat. Goliat es la cadera, David es la rodilla. ¿Quién puede? ¿Quién es más fuerte? Goliat. La cadera es más fuerte. La rodilla se puede romper si quiero forzar sin movilizar la cadera. Entonces siempre tengo que tener mucho cuidado entre estas dos articulaciones, la que pierde es la rodilla. Entonces, por ejemplo, si quiero hacer Padmasana, aseguraros de que giráis la cadera bien. No tiréis de una rodilla porque le podemos hacer mucho daño, ¿vale? Entonces, la alineación de la rodilla sobre el pie, sobre el segundo o tercer dedo, es la alineación correcta. La pelvis, la bisagra humana, porque ya lo veis con esta chica, Uttanasana, claramente tengo que plegar el cuerpo con la columna cóncava desde las ingles. ¿Qué me peta? Los isquiotibiales, tengo que ir dándoles flexibilidad, pero esto con la práctica de yoga se adquiere, ¿vale? Por eso le llamo la bisagra humana, porque la pelvis me permite doblarme con salud en la columna. En el momento que yo pongo convexa la columna, voy a estar buscando hernias. Y si encima bajo a coger un paquete al suelo con la columna convexa y levanto peso, ahí hay más probabilidades de hacerme daño. Entonces, aprender a plegarse bien desde las ingles es muy interesante. En Tadasana. En Tadasana, una corrección que podemos llevar a Utthita Trikonasana y a todas las posturas de pie es la pelvis. Esta chica sí tiene la pelvis en anteversión. Entonces veis que su columna está curvada. En esa pelvis en anteversión estoy encogiendo la zona lumbar y no estoy rotando bien los hombros porque compenso con la zona lumbar y con la posición de la pelvis. Esto es súper importante, la posición de la pelvis para las mujeres. El útero cuelga directamente, anatómicamente, del sacro, con tendones. Entonces, si el sacro se vuelca hacia adelante, una pelvis en anteversión, como está la chica en Tadasana, estoy empujando el útero hacia adelante y esta chica está delgada, no hay ningún problema, pero su vientre se va a bombar hacia adelante. Y ahí nos sujetamos el útero. Estuve en una convención de yoga Iyengar hace muchos años y una india decía, no soltéis el bebé. Y lo que quería decir era exactamente esto, que la pelvis no se vuelque hacia adelante. Y lo veo continuamente en Virabhasana 2, en Virabhasana 1, en posturas de pie, porque la gente no está acostumbrada a recolocar bien el sacro y la pelvis neutra. Esto implica extender más la ingle frontal, abrir los muslos frontales y absorber la ingle posterior. Llamamos ingle posterior a esta zona entre la nalga y el muslo. Eso se absorbe, la ingle frontal se abre y las piernas, esta chica, no están en vertical, están un poco inclinadas hacia adelante. Las piernas que están inclinadas tienen que venir a la vertical. Y eso es un trabajo muscular y no llega el primer día.
Hay que ir buscándolo. Hacemos práctica diferente en el yoga para ir buscándolo. Pero eso se corrige y cuando corrijo, no quiero esa alineación perfecta. Quiero esa salud mejorada. ¿Ok? Entonces, la retroversión de la pelvis es algo que podéis corregir en Tadasana. Podemos trabajar con la pared, en el suelo, tumbarnos en el suelo y estudiar la retroversión para colocarnos en una posición neutra. Ni exageradamente retroversión hacia adelante, ni esa anteversión dañina, sobre todo para las mujeres. Esos vientres que cuelgan de personas mayores es quizás porque han estado media vida con anteversión. Entonces, o con tacones. Los tacones nos provocan llevar la pelvis a anteversión. Hay que tener mucho cuidado, ¿vale? Entonces, o bailes como la salsa donde pronunciamos el culete. Cuidado, que estamos encogiendo la lumbar. Cuidado, que estamos llevando la pelvis soltando. Es como este recipiente maravilloso, neutro. Si lo suelto hacia adelante, se me va a volcar todo lo que tiene dentro. Y eso no es bueno para la salud. La columna. Este esqueleto tiene escoliosis, claramente, ¿no? Lo he puesto por eso. Porque, por ejemplo, si yo trabajo con personas con escoliosis, se puede ver en la pelvis, se puede ver en los hombros, pero evidentemente tengo que trabajar para estirar esa columna. Pero eso no es lo normal. Lo normal es que la columna de la gente esté recta y esté bien. Si yo tengo la columna recta y está bien, lo que tengo que trabajar siempre es su elongación. Y le digo a mis alumnos en Tadasana, como si un hilito tirara de tu coronilla, alargo la columna. No me dejo caer sobre el sofá, sobre el asiento, sobre mis piernas, sino activo las piernas, activo el cuádriceps, activo las rótulas, coloco la pelvis neutra y me elevo con un hilito que tira de mi coronilla. Esto es fundamental, porque la mayor parte del tiempo nos estamos dejando hundir y la columna se va aplastando, las vértebras van sufriendo. Necesitamos hacer extensión de la columna. Por eso las invertidas son tan interesantes, porque hacemos la extensión al revés, tirando también de los pies en inversión. Tiro de los pies, activo mis piernas, me alargo todo lo que pueda en contra la gravedad. Y si me cuelgo de las cuerdas, no te quiero decir. Tengo un libro de Yoga Kurunta que podéis compraros en Amazon. Entonces, súper importante para estirar la columna. Cuando tengo alumnas con escoliosis, les digo, súper importante colgaros en las cuerdas o en un columpio con la espalda vertical, las piernas apoyadas en la pared y dejo que la columna se elongue. Cuando estoy en Tadasana, que es la postura que estamos viendo, me imagino ese hilito, activo el vientre, activo el perineo y elevo mi columna. ¿Ok? Elongar siempre la columna. Por ejemplo, cuando voy a hacer una rotación, primero elongo y luego roto. Muy importante para no hacernos daños en las vértebras y en los discos intervertebrales. Respetar sus curvaturas naturales. A veces los profesores decimos mentón hacia el esternón. Sí, pero la curvatura cervical se debe de mantener neutra. La curvatura lumbar, no hay que hacer una retroversión de la pelvis que me provoque una rectificación lumbar. Tengo que mantener mi curvatura lumbar sana. Es decir, alineación en la columna no significa poner la columna recta, significa respetar sus curvaturas naturales y mantener su integridad. Sobre todo, siempre respetar mucho la columna porque la columna es el canal principal. Es donde va todo el sistema nervioso y gracias a él activamos la musculatura, nos movemos, etcétera, etcétera. Muy importante proteger la columna. Conexiones superiores, brazos, manos y hombros. Rotación del hombro, abrir el pecho y activación escapular. Las escápulas, los omóplatos se empujan hacia adelante por un aleteo que tenemos esa capacidad de mover las escápulas hacia adelante. No las juntamos en Tadasana, abrimos bien el pecho, pero también abrimos la zona de las escápulas. Esto algún profesor ya con repercusión no lo explica así, pero esto es así. El pecho se abre por delante y se abre por detrás. Nada de juntar las escápulas. Las escápulas se juntan en Salavasana, pero no en Tadasana, ni en Utthita Trikonasana. Extensión de las clavículas y de los omóplatos. Espacio en el pecho por delante y por detrás, que es lo que acabo de explicar. Cuando estoy en Tadasana, busco extensión frontal en el pecho y también en mi espalda, que se expandan los omóplatos. Extensión y activación de los brazos, extendemos los brazos, el escurrir del brazo es muy importante, sobre todo cuando llevo apoyo en el brazo,
Y se trata de rotar el tríceps que viene aquí detrás hacia adentro y el antebrazo, o sea, el bíceps hacia aquí y el antebrazo hacia aquí. Es lo que llamamos el escurrir del brazo. El brazo gira en una dirección, yo siempre digo tríceps hacia las orejas, y el antebrazo en la contraria. Y eso crea una estabilidad ósea, una estabilidad muscular que debemos buscar en yoga. Si nunca has oído hablar del escurrir del brazo, me puedes preguntar aquí debajo y te mando a lo mejor algún vídeo o algo y te explico, ¿vale? Muy importante el escurrir del brazo en Adho Mukha Svanasana, en Adho Mukha Virsasana, en muchas posturas, en muchos grupos posturales y en general en todo. También cierto escurrir del brazo en Tadasana. Rotación hacia dentro del tríceps y hacia afuera del antebrazo, por decirlo de alguna vez, en sentidos opuestos, pero siempre el tríceps hacia las orejas, tríceps hacia las orejas. Extensión de la mano sin sobreextensión en Tadasana. Esto es una mano extendida y activa. Esto es una mano sobreextendida, ¿vale? Eso es demasiada activación. Esto me hace daño en las falanges, en mis articulaciones me hace daño. Tengo que extender, no dejar la fofa, no sobreestirada, extender la mano. Y cuando estoy en el suelo, cuando la mano se convierte en mi pie, extender también la mano. Buscar los puntos de presión, base del dedo gordo, esto, base del índice, toda la mano. Yo le digo a mis alumnos, excepto en este huequito, que no entren ni hormigas ni cucarachas, pisad bien con la mano. Y cuando estamos en Tadasana, estiramos bien los dedos. Pregúntate, ¿qué tiene de Tadasana las siguientes posturas? Adho Mukha Svanasana, Utthita Trikonasana, Virabhasana 1 y Virabhasana 2 y Sirsasana. Te dejo esto a modo de test, a modo de juego, a modo de lo que quieras. Entonces, debajo de este vídeo, primero te puedes suscribir si te ha gustado. Segundo, te puedes agendar una sesión gratuita conmigo para decirme cuáles son tus problemas, sobre todo si te quieres formar como profesora. Si tienes dudas de qué formación hay en el mercado, de qué formaciones hay, si te puedo ayudar, te voy a ayudar porque soy una persona absolutamente honesta y sincera. Y también, si quieres, si te apetece jugar, pregúntate esto y me das tus explicaciones debajo del vídeo. Y yo te diré si son correctas o no. Bueno, intercambiamos. ¿Qué tienes de Tadasana en Adho Mukha Svanasana? ¿Qué hay de Tadasana en Adho Mukha Svanasana? ¿Qué hay de Utthita Trikonasana en Tadasana? O al revés, ¿qué hay de Tadasana en Utthita Trikonasana? ¿Qué encuentras de Tadasana en Virabhasana 1? Este Virabhasana 1 es bastante bueno, es muy bueno y puedes encontrar mucho Tadasana ahí. ¿Qué encuentras en Virabhasana 2 de Tadasana? ¿Y qué encuentras en Sirsasana de Tadasana? Estas posturas puedes escribirme debajo del vídeo y decir, en Adho Mukha Svanasana creo que encuentro que los pies tienen que ser los de Tadasana. Bueno, tú investiga, pruébalo en el antideslizante, te lo piensas y me lo escribes en el vídeo si quieres y jugamos a ver qué encontráis. Y con esto y un bizcocho creo que me he pasado de los 30 minutos, pero espero que os haya ayudado a abrir ese melón difícil de digerir que es la anatomía. La anatomía es difícil de digerir, pero si empezáis a buscarla en el día a día, en vuestras posturas, esa anatomía en movimiento, ¿por qué tengo que bajar bien el isquión a la altura de la rodilla? ¿Por qué? Pues para que mi cuádriceps no se me quede acortado o no funcione en su amplitud de movimientos. ¿Por qué tengo que activar las piernas en las posturas invertidas? Pues porque si no pesan como algo, un peso muerto, y no quiero que sea un peso muerto, quiero que sea un peso activo que me ayude al revés, no a pesar sino a elongar mi columna. Entonces, ¿por qué tengo que activar el cuerpo en determinados puntos? ¿Por qué me dicen los profesores estas cosas? Bueno, pues todo tiene un sentido y un porqué. Y la anatomía refrenda mucho el trabajo postural del yoga. Así que si tenéis dudas, preguntadme, si queréis jugar, jugad, si queréis agendad, si queréis seguirme, seguiré subiendo vídeos. Namaste.